Supercrack Estrella presenta. Bill Gates ha invertido en la compra de tierras agrícolas. Durante los últimos años, se han registrado macabros casos de personas que han cometido crímenes relacionados con canibalismo. Estos se han presentado en diferentes partes del mundo y ante la ausencia de una explicación racional por parte de sus perpetradores, solamente queda hacer un repaso de estas tétricas historias que le han dado la vuelta al mundo. La pregunta que tengo que hacerme es, si Bill Gates invierte en vacunas ocurren pandemias. Sí, entonces ¿qué ocurre si Bill Gates invierte en compra de tierras agrícolas ocurren hambrunas? No diré la respuesta pues no hay que ser Sherlock Holmes para saber la respuesta. El multimillonario Bill Gates ha explicado, a través de una sesión de preguntas y respuestas en un foro de Reddit, el motivo por el que ha invertido en la compra de tierras agrícolas. Es la primera vez que el cofundador de Microsoft se pronuncia sobre este tema. Hay algo que da más miedo que los zombies, los hombres lobos, brujas y demás estirpes de las películas de terror, ese es el ser humano, sobre todo un ser humano hambriento. La historia está llena de casos terribles de lo que el ser humano fue capaz de hacer por hambre. Un mundo con hambre sería como tener al peor animal sobre la faz de la tierra, pensando 24 horas cómo realizar el mal sobre la tierra. Puedes pensar que esto es complicado porque hay leyes, policías, pero en el mundo que está por venir todo eso se puede venir abajo, y entonces solo imperará la ley del más fuerte. Ese mundo se acerca a pasos agigantados hacia nosotros. ¿Tienes algún plan para ese momento? Seguro que no. Pero te aseguro que la élite sí lo tiene, ellos ya tienen dónde escapar cuando ese momento llegue. Países como Nueva Zelanda, la Antártida, muchos seres humanos están siendo secuestrados y llevados a la Antártida para ser esclavos de esta élite. Contra más se acerca ese momento, más y más personas son secuestradas y llevadas. Sabremos que el momento de la gran hambruna ya está aquí. Cuando los seres humanos desaparezcan por miles, la élite dirá que están siendo abducidos por extraterrestres. Ya lo verás, en esos días ocurrirán grandes catástrofes en el mundo. Ese será el momento que te indicará que nuestro mundo ya será un infierno. A estos nuevos esclavos de la Antártida saldrá a recibirlos Jeffrey Epstein. Las inversiones de los multimillonarios son de todo tipo, desde el sector inmobiliario, como Amancio Ortega, al sector espacial, como Jeff Bezos. Habitualmente nos sorprenden porque las realizan en sectores tradicionales como Ase, el dueño de Inditex, o emergentes como el fundador de Amazon. Por ello, sorprendió mucho cuando saltó la noticia de que Bill Gates estaba invirtiendo de manera importante en la compra de tierras para la agricultura en Estados Unidos. Esa información saltó a los medios de comunicación a comienzos de año, cuando el medio estadounidense The Land Report explicó que el empresario y su esposa se habían convertido en los principales propietarios privados de tierras agrícolas estadounidenses por superficie. En concreto, la publicación les atribuía un total de casi 98.000 hectáreas, distribuidas mayoritariamente por Illinois, Iowa, Louisiana, California y alrededor de una docena de otros estados. Esto me recuerda a la Big Anand, el niño indio que predijo el coronavirus y anunciaba hambruna para el futuro. Pero un profeta que se precie no puede dejar de profetizar catástrofes. Así, Abigya afirma también que la humanidad no tendrá demasiado descanso. Entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 el mundo vivirá una nueva tragedia en la que colaborarán Saturno y Júpiter, según sus previsiones, provocará hambruna. Permanezcan atentos a los planetas. No hay que ser muy listo que un día todos los alimentos de primera necesidad subirán por las nubes por la inflación que Estados Unidos está creando. Que de repente te acercas a comprar y no hay de nada en las estanterías, quizás eso puede ocurrir pronto. Porque Bill Gates es el principal terrateniente de Estados Unidos. La publicación fue recogida por un gran número de medios de comunicación, pero la pareja no se pronunció sobre si era cierto y, de ser así, por qué estaban haciendo inversiones de este tipo. Sin embargo, el pasado mes de marzo desveló el motivo, cuando el millonario contestó en un foro de Reddit a la pregunta: «Hola Bill. ¿Por qué está comprando tanta tierra de cultivo?». Lo que explicó el cofundador de Microsoft es que el sector agrícola es importante, sobre todo para retos del futuro como la deforestación, la necesidad de avanzar en formas alternativas de combustible o solucionar el hambre en África. Con semillas más productivas podemos evitar la deforestación y ayudar a África a lidiar con las dificultades climáticas que ya enfrentan. No está claro cuán baratos pueden ser los biocombustibles, pero si son baratos pueden resolver las emisiones de la aviación y los camiones, explicó Gates. Desde hace tiempo la relación de Bill Gates con China es cuando menos sospechosa.
Ya en el año 2006 el coqueteo entre las partes era notorio. En ese momento el diario oficial estatal del Partido Comunista de China, People's Daily, nombraba al empresario como uno de los extranjeros más influyentes en China, junto a nombres como Karl Marx, Nikita Khrushchev, entre otros. Con una quinta parte de la población mundial, China representa una cuarta parte de la producción mundial total de alimentos. China es el mayor productor agrícola del mundo por volumen y el segundo mayor importador agrícola del mundo por valor. Es el mayor productor mundial de trigo y arroz. También es un productor mundial de maíz, mijo, cebada y semillas oleaginosas. Después de la tensión comercial con Estados Unidos, China ha cambiado su política agrícola general para promover una mayor producción de haba de soja, mientras que mantiene la autosuficiencia para la producción de trigo y arroz. Con una quinta parte de la población mundial, China representa una cuarta parte de la producción mundial total de alimentos. China es el mayor productor agrícola del mundo por volumen y el segundo mayor importador agrícola del mundo por valor. Es el mayor productor mundial de trigo y arroz. También es un productor mundial de maíz, mijo, cebada y semillas oleaginosas. Después de la tensión comercial con Estados Unidos, China ha cambiado su política agrícola general para promover una mayor producción de haba de soja, mientras que mantiene la autosuficiencia para la producción de trigo y arroz. Parece que China y Bill Gates saben muy bien dónde está el futuro. Quien controle los alimentos controlará el mundo. Así que tampoco hay que ser Sherlock Holmes para saber quién controlará el mundo muy pronto. China es el país más poblado del mundo, con una población de más de 1,3 mil millones, con una superficie aproximada de 9,6 millones kilómetros cuadrados. Es el tercer país más grande por área total. Desde que China comenzó a abrir y reformar su economía en 1978, el crecimiento del PIB ha promediado casi el 10% anual. China es ahora la segunda economía mundial más grande, el mayor exportador y tiene las mayores reservas de divisas en el mundo. China es el mayor productor agrícola del mundo por volumen y el segundo mayor importador agrícola del mundo por valor. La agricultura emplea aproximadamente un tercio de la fuerza laboral del país, pero solo es responsable del 10% del PIB. China es un productor mundial de arroz, algodón, cerdo, pescado, trigo, té, papas, maíz, maníes, mijo, cebada, manzanas, algodón, semillas oleaginosas, cerdo, pescado y más. La cría de animales, la pesca y la acuicultura también son partes importantes de la economía de China. En el año 2009 Gates habría hecho su primer viaje oficial a China para trabajar en reactores de onda viajera. En esa ocasión fue al Instituto Atómico de Energía y a la Corporación Nacional Nuclear de China, CNNC, para aprender qué tan lejos había ido China en este tipo de tecnologías. Desde entonces comenzó una travesía para construir plantas nucleares en el gigante asiático dominado por el Partido Comunista. En el año 2010, Gates repite la visita al gigante asiático. Esta vez viaja en compañía del otro multimillonario, Warren Buffett. El viaje habría tenido una duración de 3 días y medio, y habría servido para tratar temas filantrópicos, pues es bien conocido que desde 1994 se creó la Fundación Bill Gates, que más adelante sería renombrada como Fundación Bill y Melinda Gates, la cual, desde entonces, ha tenido fines benéficos y ha apoyado campañas de vacunación y erradicación de enfermedades como la malaria y el polio en países pobres. Ya para 2012, Gates había fundado TerraPower, empresa que empezó a colaborar con científicos chinos para la creación de reactores de cuarta generación, 4G. Desde entonces Gates inició una serie de negociaciones con el gobierno totalitario de China para la creación de un reactor nuclear en ese país. La investigación sobre el reactor 4G en los próximos 5 años podría superar los $1.000 millones, dijo Gates para aquella época. Lo más alucinante de esta élite es que siempre nos avisan de todo en sus películas. En la película Cuando el destino nos alcance, cuenta que en el año 2022, la población de Nueva York, unos 40 millones de habitantes, vive en condiciones miserables. Para combatir el hambre se crea un alimento sintético, el Soylent Green, pero el policía Thorne y el viejo Rod, un superviviente de otra época, sospechan que detrás del nuevo alimento hay algo inquietante. Expolier aviso, y ese algo es que están comiendo en realidad es carne humana en galletas. Desde el inicio de la película se muestra cómo la industrialización descontrolada del siglo XX conllevó al hacinamiento, la contaminación y al calentamiento global.
Nos encontramos en la ciudad de Nueva York en 2022. Habitada por más de 40 millones de personas, de este grupo se mantiene separada una reducida élite que ejerce el control político y económico con acceso a ciertos privilegios como verduras y carne. El resto de la población se mantiene apretujada en calles y edificios de manera miserable y con un calor asfixiante debido al efecto invernadero. En la vida real Nueva York tiene 22 millones de habitantes, muy lejos de la cifra que dan en la película 40 millones. Los informes noticiosos de todo el mundo hablan de oleadas de calor sin precedentes, sequías extensas, inundaciones y una violencia sin tregua que han reducido las cosechas en regiones normalmente productivas de los Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Rusia. Como resultado, millones de personas afrontan peligrosa escasez de alimentos. Ya suman miles las que dependen de esas cosechas y que han muerto de hambre y diversos males relacionados con la desnutrición, y en nuestro mundo cada vez menos religioso, pocos saben que las profecías bíblicas predijeron desde hace mucho tiempo que tales serían las condiciones reinantes justo antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Las antiguas profecías están cobrando vida, a plena vista. Hambres previstas. Los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En respuesta, Jesús citó una serie de hechos específicos que se harían manifiestos en el escenario mundial, entre ellos guerras y rumores de guerras, pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 3, 7. Ver también Marcos 13, 8. En su famosa profecía sobre los 4 jinetes, el apóstol Juan advirtió que los tiempos antes del regreso de Cristo estarían marcados por guerras, un caballo alazán, o rojizo, y por una escasez de alimentos en muchas partes, un caballo negro, además de violencia, hambre y enfermedades que cegarán la vida de la cuarta parte de la población mundial. Apocalipsis 6, 1, 8. Jesús se refirió a estas catástrofes mundiales como el principio de dolores que precedería a calamidades aún peores sobre las naciones pecadoras y rebeldes de la tierra. Mateo 24, 8. La Biblia revela el duro significado profético de los fenómenos meteorológicos que anunciarán el pronto regreso de Jesucristo. Titulares mundiales. Hace poco, las Naciones Unidas advirtieron sobre una amenazante crisis mundial de alimentos en el 2012, afirmando que el sistema mundial de suministro de alimentos podría desplomarse porque las reservas mundiales de alimento han llegado a sus niveles más bajos en decenios, y la población de la Tierra está consumiendo más de lo que se produce cada año. El Observador, 13 de octubre del 2012, la serie de sequías e inundaciones sin precedentes, sumadas al agotamiento de las reservas alimenticias, no dejan lugar para sucesos imprevistos en los próximos años. Los agrónomos comprenden que otra gran sequía en las regiones productoras de alimentos de los Estados Unidos causaría grave escasez y que una gran sequía en todo el mundo desencadenaría hambre en regiones extensas por cuando han desaparecido los sobrantes de los cuales hemos dependido. Dicho en pocas palabras, puede ser que solo una mala cosecha nos separe de una catástrofe mayor. Ahora bien, el hambre crónica ya es un hecho establecido en muchas regiones del mundo. Un informe reciente del Instituto Internacional del Agua en Estocolmo afirmó que ya pasan hambre 900 millones de personas y 2.000 millones están malnutridas. La escasez de alimentos podría llevar al mundo al vegetarianismo, advierten científicos de Guardian, 26 de agosto del 2012, principalmente en los países en vías de desarrollo de África, Oriente Medio, Asia, el Pacífico, el Caribe y América Latina. Año tras año el hambre cobra más vidas, entre estas las de 5 millones de niños, que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. La desnutrición interfiere con el desarrollo cerebral de los niños y reduce severamente la capacidad del sistema inmunológico de proteger al individuo contra enfermedades infecciosas. Factores que contribuyen. ¿Por qué se encamina el mundo hacia la escasez de alimentos y el hambre difundida? ¿Cómo es posible que las profecías bíblicas predigan la presencia de estos fenómenos calamitosos específicos al final de la era? Es posible porque el Dios de la Biblia entiende las leyes físicas de la creación y de la naturaleza humana. El hambre es resultado de causas naturales, humanas y sobrenaturales. La presión incesante del crecimiento demográfico, la reducción de tierras cultivables y las limitaciones físicas de la producción de alimentos eran previsibles. Los fenómenos meteorológicos severos pueden ser resultado de factores naturales, pero también pueden deberse a una intervención divina directa. Ver Éxodo 9, 18, 26. Josué 10, 8, 11. Jueces 4, 15.
5.21. Otro factor es la proclividad humana por la violencia contra otros seres humanos. En regiones del mundo desgarradas por la guerra, facciones beligerantes perturban y destruyen cosechas, desalojan a cientos de millones de seres y reducen a otros al hambre. ¿La sobrepoblación nos conducirá al canibalismo? La pregunta se repite estos días porque el popular autor del controvertido libro La bomba demográfica, Paul Ehrlich, advierte ahora que la humanidad se aproxima a una crisis alimentaria que nos llevará a comer los muertos. Y eso ha causado sensación. Según su última teoría, la escasez de recursos debido a la sobrepoblación está aumentando, al punto de que el canibalismo será la única opción si no cambiamos nuestros destructivos hábitos alimenticios y de producción agrícola. Todos en el planeta tenemos que comer, y eso es un proceso muy destructivo, dice Ehrlich, y en ese punto coincide con otra corriente de opinión que está tomando fuerza, sobre todo entre los jóvenes internautas que pasan la mayor parte de su tiempo frente a computadores y para quienes la idea de comidas es muy diferente a la tradicional. La comida, para ellos, es más bien un problema. No porque no hay suficiente para alimentar al mundo, sino porque no tienen tiempo de sentarse a comerla, de ir a comprarla, ni mucho menos de prepararla. Para muchos jóvenes es común comer algo fácil y rápido en el escritorio sin parar el trabajo en el computador. A eso agréguele que esas comidas rápidas y toda la comida chatarra engordan, hacen daño a la salud, contribuyen a la epidemia de obesidad, a los problemas cardiovasculares, diabetes. Sin hablar del lado social y familiar, ¿qué es lo que el cuerpo recibe de la comida? De la leche necesita los aminoácidos y lípidos. Del pan, los carbohidratos. De las frutas, diferentes vitaminas. De las verduras, minerales y proteínas, pero no necesita el resto de componentes de esos alimentos, o sea que la comida, como la consumimos hoy, es una manera ineficiente de darle al cuerpo lo que necesita para sobrevivir, y todo el proceso para que la comida llegue a la mesa es complicado, frágil y excesivamente caro. Un reporte reciente de la ONU advierte que el cambio climático está amenazando el suministro mundial de alimentos y que su impacto no se limita a los pobres. Argumentos como esos están tras el nuevo movimiento que propone darle al cuerpo exacta y precisamente lo que necesita. Los componentes químicos crudos, en las dosis adecuadas para cada organismo. Ya en el mercado hay fórmulas que ofrecen precisamente eso en polvo o en píldoras para mezclar con agua, y las empresas que los han creado son exitosas. La idea no es nueva. La NASA inventó varios concentrados para astronautas. Soylent es uno de los recientes pioneros. El nombre viene de una vieja película de ciencia ficción, Soylent Verde, con Charlton Heston, en la que la gente de un futuro afectado por sobrepoblación se alimenta de unas galletas misteriosas con ese nombre. Al final se revela que están hechas de carne humana, como en la predicción de Ehrlich. Los concentrados de hoy no son ficción ni predicción, ni carne humana. Son combinaciones de los nutrientes que el cuerpo necesita: proteínas, potasio, lípidos, omega 3, carbohidratos, vitaminas, y se pueden ordenar por internet. El fundador de Soylent, un joven empresario en San Francisco, y sus amigos y colegas se han alimentado por más de un año exclusivamente de la preparación y están en excelente estado de salud, mental y física. Una de las exportaciones de la cultura de Silicon Valley es cómo encontrar trucos para simplificar las obligaciones de la vida diaria y así liberarse a sí mismo para hacer otras cosas generalmente relacionadas con Internet. La industria de alimentos sintéticos es producto de esa realidad de nuestros días en la que hay que separar las comidas consumidas por necesidad y funcionalidad de las comidas que se hacen por la experiencia y la socialización. Sin duda otra película que nos muestra todo este futuro es la película La carretera. La carretera, The Road, 2009, es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Cormac McCarthy, protagonizada por Viggo Mortensen. Relata la lucha por la supervivencia de un padre y un hijo en un mundo postapocalíptico donde el peligro acecha a la vuelta de cada esquina. La trama: el mundo tal y como lo conocemos ha dejado de existir. Los animales y las plantas han muerto, así como la mayoría de los seres humanos. Los supervivientes comparten un destino cruel, sin comida ni hogar, y muchos de ellos han sucumbido al canibalismo. En este entorno extremadamente hostil, un hombre cuida de su hijo y procura que adquiera las herramientas necesarias para poder sobrevivir por sí mismo. La tierra se ha vuelto hostil. Los recursos naturales son extremadamente escasos, y esto hace que los supervivientes del incidente que ha provocado esta situación se mueran de hambre, llevando al extremo a la raza humana. Se pierde cualquier tipo de civismo, llegando incluso al canibalismo.
En la carretera se cumple el dicho que el ser humano puede llegar a ser su propio enemigo, es por ello que la paranoia y la desconfianza introducen una semilla de locura en cada superviviente. Depende de cada uno si dejarla desarrollarse o mantenerla a raya. Una de las cosas más llamativas de la carretera es el hecho de que no aclara del todo el motivo de cómo se ha llegado a crear este mundo absolutamente destrozado, sino que se centra en describir cómo es actualmente. Este detalle es extremadamente importante, ya que centra la mirada del espectador más hacia el futuro que al pasado. De este modo, una de las ideas centrales de la carretera es la mirada desesperanzada hacia el futuro. El miedo, el hambre o el frío están presentes la mayor parte del día a día en mayor o menor medida. ¿Merece la pena vivir cuando no hay esperanza? ¿O debemos seguir adelante para mantenernos vivos en la búsqueda de una situación mejor? Decirlo parece sencillo, pero hacerlo es otra cosa. En un mundo así saldrá lo más bestia y salvaje de cada uno. En un futuro cercano, un desastre sin especificar ha destruido casi completamente el ecosistema planetario y, con él, sus seres vivos, vegetales y animales. La civilización humana ha desaparecido y los escasos supervivientes tratan de aguantar un día más en un mundo en imparable deterioro. Un hombre, Viggo Mortensen, y su joven hijo, Cody Smith P., llevan años viajando hacia el sur por una carretera que atraviesa un territorio desolado, transportando sus escasas pertenencias en un carro de supermercado y con la esperanza de llegar a la costa, donde creen que las condiciones ambientales, bajo la influencia de la corriente del Golfo, serán algo mejores. El chico nació poco después de haberse producido el cataclismo y su madre, Charlize Theron, solo aparece en flashbacks. La familia consiguió sobrevivir algunos años en su casa, pero al acabarse la comida, fueron cayendo en la depresión y la madre terminó por suicidarse. En la película caminan hacia el sur de los Estados Unidos, y en el sur está Luisiana, y si recuerdas bien al principio del video donde había invertido en tierra agrícolas Bill Gates, pues en Luisiana, una vez más la élite satánica nos cuenta cosas en las películas. Esa información saltó a los medios de comunicación a comienzos de año, cuando el medio estadounidense The Land Report explicó que el empresario y su esposa se habían convertido en los principales propietarios privados de tierras agrícolas estadounidenses por superficie. En concreto, la publicación les atribuía un total de casi 98.000 hectáreas, distribuidas mayoritariamente por Luisiana, y alrededor de una docena de otros estados. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.